chicos, por fin vemos un Balón de Oro. Pero es que después del pedazo de temporada que ha tenido o que tuvo... Ay Dios, chicos, no tengo idea ya cuántos balones se ha ganado este señor. Creo que 4 o 5, los que sea, pero es sencillamente fantástico el brasileño. Está entre 334 y 490. Vamos a pedir unos 450 porque tenemos intenciones de negociar, como por mirar a ver qué tal le va al chico en la Premier League. Sería fantástico ver, a ver dónde termina su carrera. Nos faltan, estamos en la temporada 8, nos faltarían 2 temporadas más. Desde mi humilde punto de vista, este señor se va o se va del Borussia Dortmund en la próxima temporada, muchachos. Para mí es un hecho. Se dice que Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United y el Bayern Múnich están interesados en los servicios de este señor. Yo personalmente creería que podría ir al Bayern Múnich, pero este último no lo vamos a incluir en este episodio, dado que ya hicimos un reconstruyendo con el Bayern Múnich y fichamos al señor Erling Haaland, y pues no sería, bueno, sería un poco repetitiva la cosa. La cuestión es que vamos a simular la carrera de este chico en las próximas 9 temporadas, en las cuales vamos a estar pendientes de su crecimiento, evidentemente, de sus logros durante temporadas. Me refiero a premios como goleador, me refiero a títulos conseguidos con su club y me refiero también al Balón de Oro. Vamos a intentar o vamos a ver, a estar pendientes a ver si este señor se gana un Balón de Oro en estas próximas temporadas, porque sí o sí, como dije, este señor sale. Esperemos la propuesta a partir de la segunda temporada. Vamos a esperar la propuesta de los 4 clubes más grandes de Europa en este momento, ¿no? Bueno, 4 de los más grandes, que sería el Madrid, el Barcelona, el United y el City. El que primero se arrodille se confiesa. Este señor dicen que tiene un valor de 143.5 millones. En la vida real, según Transfermarkt, está por allá por los 150 millones. Recordemos que este chico llegó al Borussia Dortmund por 20 millones. Es decir que esta sería una venta fantástica para el Borussia, porque pues obviamente esa es su filosofía, ¿no? Comprar jóvenes promesas y luego venderlas muy caras. De hecho, más adelante tenemos que hacer un episodio con el Dortmund para irle buscando un reemplazo a Haaland, porque como dije, este señor muy seguramente se va a ir de ese club. Ahora, nosotros lo vamos a vender, evidentemente, pero en la segunda temporada, pero muy bien vendido. Tenemos que tener un precio, sacar un precio por encima de los 150 millones, tratar de superar los 200 si es posible. No lo vamos a regalar. De esta forma, chicos, vamos a darle inicio a este Growth Test, como lo quieran llamar, o a esta carrera más bien, porque nos interesa ver los títulos. No lo vamos a forzar, vamos a jugar, pero no vamos a forzar a nuestro gran invitado o al invitado especial de este episodio, que es el gran Erling Haaland. Se me ocurrió este episodio dado a que, como dije, el futuro de este muchacho es incierto, ¿no? Le hemos dejado este plan de desarrollo. Vamos también a estar muy pendientes, como dije, de lo que suceda con el Balón de Oro y también de lo que suceda en su selección. Vamos a estar pendientes de cómo le va a la selección de Noruega con este señor, ¿no? Perfecto, chicos, ahí está. Tiene un contrato por 3 años. No vamos a ponerlo en transferibles ni nada por el estilo, ¿no? La plantilla obviamente la vamos a gestionar para que no nos despidan. Vamos a tratar de hacer un buen trabajo para que nos lleguen propuestas tanto como de T como las propuestas para el señor Haaland. Pero como dije, en la primera temporada no vamos a venderlo. Vamos a directamente, voy a ir al final de esta temporada y vuelvo con ustedes para ver qué hizo Erling Haaland durante, bueno, toda la temporada. Voy a hablar, vamos a estar mirando su promedio, sus goles, etcétera, etcétera. Si consigue ser goleador de la Bundesliga, lo fue con el Bayern Múnich en el reconstruyendo al Bayern Múnich, que te lo dejo por ahí en las tarjetas. Ahí logró ser goleador de la Bundesliga. Aquí vamos a ver qué sucede en esta primera temporada y ya para la segunda veremos si realmente este chico va a ir a un club grande de Europa. Espero que sí, ¿no? Una paradita técnica, chicos, por aquí en diciembre de esta primera temporada, que es cuando se celebra el Balón de Oro. Y como pueden ver, pues evidentemente se lo llevó Lewandowski. Aquí sí tiene todo el derecho a ganárselo Robert Lewandowski. Nosotros evidentemente no pensábamos llegar todavía a estas instancias, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, muchachos. Continuemos. Como podemos ver, aquí tenemos el primer título para este Borussia Dortmund, que sería la Liga, ¿no? Por encima un puntico del Bayern Múnich. Primer título para Erling Haaland. Y no sé, bueno, sí, tenemos otro, miren, 2 títulos hasta el momento. Tenemos la Pokal y tenemos, ojo chicos, tenemos 3 títulos para Erling Haaland. La Supercopa de Alemania también es nuestra. Bien, y en la Champions, la verdad no nos fue tan bien. En octavos de final caímos 4-1 ante el PSG y no avanzamos más. ¡Qué loco, chicos! ¿Quién se llevó esta Champions? El United. Veamos el goleo de la Liga, de la Bundesliga. Se lo llevó Silva del Leipzig y nosotros, bueno, wow, no tenemos a Haaland. Sí, Haaland quedó en el octavo lugar con 15 tantos en 30 partidos. Muy o ampliamente más bien superado por Lewandowski, que es su, digamos, su rival directo en este episodio.
Bueno, como asistentes, no tenemos a Haaland por aquí porque no creo que sea asistente, ¿no? Pero veamos tal vez en la Champions League quién se llevó el goleo. Bueno, Yilmaz del Lille, pero nosotros, vaya, Haaland quedó en el lugar número 14, por Dios santo. Veamos en el club, tampoco nuestro Erling Haaland fue el goleador fue Marco Reus, la leyenda del Borussia Dortmund, el jugador que tal vez morirá en este club, ¿no? Bueno, digo futbolísticamente, ¿no? 4 asistencias, 24 tantos para Erling Haaland, pero ojo chicos, tuvo un promedio muy similar al del señor Reus porque tuvo 7.4 de promedio. Ojito con ese promedio porque estuvo bastante bueno. ¿Cuál fue el más costoso? Bueno, evidentemente es Haaland, 198 millones. Ojo que se les ponen las cosas muy difíciles a los clubes interesados para la próxima temporada. En esta temporada no hemos recibido ninguna oferta por Haaland. Ya vamos a finalizar. Como pueden ver, tuvo un crecimiento del 37% y 198 millones. Aquí, como dije, ya vamos a finalizar porque muy seguramente van a estar clubes grandes, hambrientos de jugadores poderosos y potentes como Erling Haaland. Ya veremos qué sucede, chicos. Continuemos. Bien, muchachos, estamos ya finalizando el mercado de fichajes de esta segunda temporada 21-22. Aquí está el primer contacto de Haaland. Ha llegado del Real Madrid. En la temporada anterior no miramos lo que estaba sucediendo en selecciones, ¿no? Ya estamos, deberíamos estar jugando tal vez Copa del Mundo, ya miraremos. Pero aquí tenemos un valor de este señor de 198 millones, 92 de media. Veamos la propuesta, pero primero, déjenme ver, aquí tenemos Supercopa de Alemania contra el Bayern, pero déjenme ver porque no miramos, terminando la temporada anterior, olvidé mirar esto, chicos. ¡Wow! Argentina se llevó la Copa del Mundo, como pueden ver, pues evidentemente porque ya estamos aquí finalizando el mercado de fichajes, significa que ya terminó esto. Veamos a ver si Noruega participó en esto. Vaya que sí, chicos, Noruega participó y cayó 3-0 ante la Argentina, la cual se corona campeona en este momento de la Copa del Mundo. Veamos en Copa del Mundo quién se llevó el goleo. Se lo llevó Lewandowski de Polonia, evidentemente, ¿no? Haaland ocupó un cuarto lugar, chicos, atentos, cuarto lugar, 4 goles, 5 asistencias. La verdad es que Lewandowski solo le echó uno por encima. Locatelli, Moore y también Rashford están por ahí, chicos, en el quinto lugar Rashford, pero Haaland en el cuarto lugar. Bueno, esto metámoslo en la primera temporada, al menos en Copa del Mundo no le fue tan mal. Ya veremos más adelante tal vez eliminatorias y cosas por el estilo en las próximas temporadas. Aquí tenemos la negociación por parte del Real Madrid. Ofrecen 243 millones, qué locura. Está entre 226 y 331. Entonces vamos a intentar sacar supongo yo que entre 280 y 300. Esa va a ser nuestra, entre 280 y 300 millones. La propuesta por parte nuestra, ¿no? Entre 280 y 300 millones. A ver, vamos a mandarle los 283. Pidámosle 293. A ver qué dice, no es lo que espera. ¡Vaya! ¡Wow! Chicos, 293 millones y dijeron que sí. No debí pedir más, debí pedir los 300, pero bueno, de todas maneras creo que fue una gran venta, ¿no? Espero que... Ahora espero más bien que el Real Madrid se interese en nosotros, chicos. Ya veremos qué sucede porque tenemos que esperar la propuesta del Real Madrid para dirigir ese club. Bien, chicos, acaba de terminar el mercado de fichajes y nos ha llegado ya la propuesta del Real Madrid, la cual, pues, bueno, hemos aceptado y también ellos... evidentemente han aceptado, hemos solicitado esto, perfecto, no es tan difícil esperar la oferta, ¿no? del director técnico Haaland. Ahora veamos cómo está la plantilla del Madrid. Muy bien, aquí estamos, ahí está el señor Benzema todavía, Vinicius, plantillota, chicos, espero que hayan visto el reconstruyendo al Real Madrid porque estuvo brutal, wow, tienen ataque fuso, pero ya no tienen a Rodrigo, no veo a Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? Vaya, dato curioso. Tienen a Neves también. Voy a organizar esta plantilla y ya vuelvo. Ya he organizado esta plantilla, chicos, y déjenme ver. Yo creo que Haaland aquí tiene que tener este número. ¿Quién lo tiene? Karim Benzema. No, dejémoslo ahí quietico. El 11, ¿quién lo tiene? Asensio, y el 7 lo tiene Eden Hazard. No, yo creo que nos toca dejarle el 10, chicos. Nos toca dejarle el 10 porque es un insulto también con Karim Benzema. Hay que dejarlo, chicos. Le hemos puesto un plan de desarrollo un poco distinto este de tirador, que fue el más corto. Tenemos 38 semanas para conseguir lo deseado. Ahí tenemos 92 de media, un valor de 198 millones hasta el momento, un salario, wow, de 450,000 y tiene un contrato por un año, chicos. Un
año. Esto no puede ser cierto. Bueno, yo creo que tenemos que mejorarle el contrato, pero yo creo que más adelante. Dejemos esta temporada a ver qué pasa y ya veremos lo que sucede con este señor. Chicos, una cláusula le he puesto al señor Karim Benzema porque, bueno, aquí recién empieza la temporada, como pueden ver. Acaba de terminar el mercado de fichajes, tenemos puestos de Champions, pero no le vamos a prestar mucha atención a eso. Realmente vamos a simular hasta aquí. Ya veremos qué sucede con Karim Benzema porque no creo que esté, bueno, tenemos que abrirle campo a nuestro Erling Haaland. Erling Haaland, obviamente, citado a la selección noruega. Tenemos nuevo Balón de Oro en este momento y no señor Joao Félix, lo cual me alegra bastante. Más adelante podríamos hacer simular la carrera de Joao Félix, a ver qué tal va la cosa. ¿Será que nuestro Haaland lo hará? Por Dios, esperemos que sí, chicos, pero este año ni siquiera estuvo entre los nominados. Estuvo por ahí Foden y otros jugadores, pero nuestro Haaland no estuvo. Teniendo en cuenta que estamos con el Madrid, no tuvimos una temporada del todo buena, muchachos. Tercer lugar, 77 puntos, nos echó 6 puntos por encima al Atlético. Inclusive el Villarreal le fue bastante mejor que nosotros. Bueno, el Barcelona está por debajo y eso ya es un aliciente. Veamos si conseguimos otras cosas. Por aquí no tenemos nada, por aquí tampoco. La Champions League se la ha llevado el Borussia Dortmund. Interesante final de Champions porque creo que podemos ver que en semifinales, claro, caímos en un global, perdón, de 4-5 frente al Bayern Múnich. Este fue una pequeño acercamiento que tuvo Erling a una final de Champions, a su primera final de Champions. Bien, veamos si no tenemos nada en torneos de selecciones, entonces vamos a continuar. Muy bien, aquí estamos. Veamos nuestro gigantesco Erling Haaland, que ahora mismo tiene 22 años. Veamos sus estadísticas. Por aquí podemos ver exactamente que tiene 24 goles, 5 asistencias y 40 partidos jugados. Jugó bastantes partidos. El señor Erling Haaland tuvo un promedio, ojo, en Champions de 7.0, en la Liga 7.5, Supercopa 5.9 y Copa de España 7.3. Esto nos da un promedio global de 7.3 en la temporada, muchachos. Grandísimo jugador. Veamos si fue el más goleador. Claro que sí, fue el goleador absoluto de este Real Madrid para esta temporada 22-23, chicos. Y tenemos la gran noticia de que hay que renovarle el contrato, chicos. Si mal no estoy, le queda un año. Bueno, tal vez para la próxima temporada lo vamos a renovar. Finalicemos. No miramos su valor comercial. Tuvo un crecimiento de un 8%. No fue tan grande. Vaya, pero de todas maneras, 215 millones, 8%, como dije, de crecimiento financiero. En la siguiente temporada, bueno, esperemos conseguir ese Balón de Oro, que sería fantástico poderlo encontrar en esta siguiente temporada, que sería la tercera, pero pues bueno, no sé qué pase. Chicos, termina el mercado de fichajes. Como podemos ver, tenemos una pérdida de valor en Erling Haaland del 2%. Bueno, eso no es mucho realmente. Va a subir muy seguramente, pero he renovado su contrato. Le he puesto 3 años más. Esta temporada hay 2 más, que es la que estará con nosotros. Lo he blindado con una cláusula de 500 millones, porque creo que es lo correcto, ¿no? Aunque deberían ser como 1000. Yo creo que si Erling o Mbappé llegaran a un equipo como el Madrid, muy seguramente le clavan unos 1000 millones de cláusula, pero pues aquí no se permite. Le puse 900 y no lo aceptaron. Bien, de todas formas, chicos, más adelante, esto no significa que no se pueda vender, esto no significa que él no quiera cambiar de aires, esto no significa nada de eso. Bien, a terminar esta temporada que estamos en Champions, estamos bastante bien. Vamos a analizar, vamos a ver qué tal le va al señor en el tema del Balón de Oro, y también vamos a analizar si tiene alguna participación. Muy seguramente la va a tener, pero de pronto si hay algún torneo, eliminatorias de Copas del Mundo, ¿no? Estamos en la temporada 24-25, lo que vendría a ser la cuarta, la quinta, bueno, cualquiera de esas. La cuestión es que tenemos, estamos finalizando el mercado de fichajes, como pueden ver aquí, pero tenemos una propuesta interesante, no estoy seguro, oferta de transferencia por Haaland. A ver, tenemos que nos ofrecen a Gilmour más 259 millones. A ver, su valor está llega más o menos a 428. Si me dan esos 428 sin Gilmour, obviamente, quizás lo acepte, muchachos, quizás lo acepte, pero vamos, aquí simplemente vamos a rellenar el video porque realmente no creo que vayan a dar 400. De tal manera que no, aquí no quieren la cuota, pagar una cuota de 318 más este señor. No, réplica la última y vamos por 400 así. Vamos a pedirles más.
Más este señor, a ver qué pasa. No, cometí un error, no. Vamos a rechazar esto, chicos, porque vamos a perder el tiempo. Ellos nunca van a dar y yo no sé por qué no quité al el señor Jorginho, o sea, estaba pidiendo casi 500 millones. No, vamos a continuar. La verdad es que yo creo que Haaland ha de ganar un Balón de Oro, pero acá es donde supongo que va a llegar. Vamos a diciembre y veamos si de pronto está nominado al Balón de Oro o no. Esa es la idea, chicos. ¿Quién será el jugador? Tenemos 3 candidatos, como pueden ver está Haaland, Vinicius y el señor Asensio, que está teniendo una temporada magnífica. También por ahí Rashford, pero bueno, es 3 contra 1, veremos quién se queda con ella. Chicos, cometí un pequeño error, hice un simulón, como pueden ver, y me pasé de la entrega del Balón de Oro. Y para esta temporada, discúlpenme, pero no vamos a saber si se lo llevó Haaland o no. Está teniendo actuaciones formidables y por desgracia no podemos ver si se lo ganó, ¿no? Porque, pues, hombre, tenía los primeros días, no sé qué pasó, me equivoqué ahí, me parecía que era más adelante y no es en los primeros días de diciembre en donde se entrega esto. Aquí hemos llegado al final de la temporada. Este señor solo creció una unidad. Por desgracia me quedé con las ganas de ver el Balón de Oro. Por Dios, todavía estoy un poco triste por ello. Estoy casi seguro que lo ganó, pero bueno, en fin. Rendimiento, ahí está, chicos. Veamos en estadísticas. Efectivamente fue el mejor. El jugador del mes ha sido Vinicius, pero el goleador de toda la temporada. Wow, pero es que jugó solo 37 partidos, 49. Creo que tuvo una lesión por ahí. Entonces, bueno, se perdió siempre varios partidos. Tenemos que tiene 28 goles y 5 asistencias y un promedio global de 7.7 en toda la temporada. 7.4 para este señor. A ver, miremos rápidamente. Sí, definitivamente fue el mejor, tanto en goles, goleador evidentemente, y también en promedio global. Tuvo 7.7, bastante bien. Ya veremos si fue el goleador de la liga, no estoy muy seguro. Veamos en lo financiero. Evidentemente sigue siendo el jugador más costoso. Ahí está, 252 millones, tuvo un crecimiento del 8%, sigue con su cláusula, le quedan 2 años de contrato, propuestas de ningún otro club y pues ahí va Erling Haaland, chicos. Veamos cómo le fue el club en la tabla, no le fue del todo bien. Segundo lugar, aquí Haaland acaba de perder, bueno, por 4 puntos, perder una liga, digámoslo así. Por aquí vemos que tenemos la Supercopa de España, muy bien. Miren esto, chicos, no puedo creerlo. No pasamos ni siquiera la fase de grupos de la Champions League. ¿Qué pasó? Dios santo, esto es terrible. Veamos, no tenemos competiciones de selección, así que pues avancemos. Finalicemos, ahí está lo que ha sucedido con Haaland, chicos, en esta cuarta temporada. Vamos para la quinta. Wow, esto hombre, es sencillamente complicado, es muy complicado porque faltan bastantes temporadas, ¿no? Está agonizando este mercado de fichajes. Y miren lo que tenemos por aquí. Están tratando de comprar a Haaland. Evidentemente esta es la primera propuesta de esta temporada, pero Hazard no lo he podido vender, por Dios santo. No lo queremos vender, no es necesario, pero pues ya sabes, si lo quieres, pues paga. Entonces dice aquí que podemos pedir entre 283 millones, no están cambiando ningún jugador, y 415. Vamos a pedir los 415. Si es el caso, se va Haaland, con la triste noticia de que no sé si ganó el Balón de Oro o no. Están ofreciendo 302. Aquí dice que podemos pedir hasta 300, 415. Dejémoslo de ese tamaño, a ver. Si lo aceptan, bien. Y si lo rechazan, bueno, pues evidentemente de una vez cancelamos las negociaciones. De acuerdo, no quiero hacerme el difícil. Vamos a darle una última oportunidad. Vamos a darle los mismos 415 para hacerle entender que realmente, ahí rebajémosle 400,000 o 200,000 euros, creo que fue. Es lo máximo. Veamos, sería lo más apropiado. Lo siento, pero no. Perfecto. Entonces, rechazamos porque no queremos vender, pero pues hombre, si pagan, evidentemente lo vamos a vender, ¿no? Finaliza este mercado de fichajes, entonces ahora sí vamos a ir a tratar de no perderle la huella al Balón de Oro, a ver si quizás nuestro Haaland consigue algo. Veamos a ver qué sucede. Aquí tenemos los seleccionados para este año, por ahí continúa Rashford, obviamente sigue nuestro Erling, llega Neymar y llega también Félix para esta, bueno, ya Félix ganó un balón, veamos, está compitiendo nuevamente, chicos. Podemos ver que esta temporada o para el 2025 el Balón de Oro se lo ha llevado una vez más este señor, al menos en los que hemos podido ver. Bueno, aquí más pendientes porque se entrega el 11, ¿no? El 11 de diciembre. En este caso, como pueden ver, se lo llevó el señor Joao Félix.
más que en la vida real es lo que pretende, y pues al menos en el FIFA lo está logrando. Y por aquí podemos ver que hemos ganado la liga, interesante. Veamos Supercopa, que tenemos también, aquí sería un segundo título esta temporada. Por aquí veamos más, tenemos otro tercero, estamos rompiéndola, tercer título, y por aquí tenemos una Champions, 4 títulos, una Champions también. Yo creo que aquí para adelante no tenemos más, no sé, porque no tenemos participación en Supercopa ni nada por el estilo, chicos. Para la Copa del Mundo, nuestro noruego, a ver, Noruega, Nueva Zelanda, no tenemos nada por aquí, chicos, y al parecer Noruega no se ha clasificado. Ah, sí, mírenlo, miren, aquí está Grupo G. Ya veremos al inicio de la siguiente temporada bueno, cómo le va, pero creo que no le va nada bien a Haaland en esto, porque como pueden ver, está en el cuarto lugar del Grupo G por esta FIFA World Cup, muchachos, así que no va a tener mucha relevancia. Al fin, en la temporada anterior no miramos goleadores, y el goleador esta temporada del Real Madrid ha sido Vinicius. ¿A dónde está? ¿Dónde está alguien más por ahí? Vinicius, y Haaland en el cuarto lugar, 20 tantos. Vinicius la está rompiendo sin lugar a dudas, chicos, sin lugar a dudas. Haaland está por ahí, 32 goles. Vinicius está haciendo de las suyas y está funcionando un poco mejor, 7.7 para esta temporada, mientras que Haaland tiene 31 goles, 7 asistencias, que Vinicius tiene 22 asistencias. ¿Qué jugador es Vinicius, chicos? Está mucho mejor que Haaland. Haaland tiene 96 de media, está sin crecimiento, y 7.5 de promedio. Ahí está el mejor puntuado de la temporada, evidentemente es Vinicius. ¿Cuál es el jugador más costoso? Erling Haaland sigue siéndolo, a pesar de ello cayó un 4%. El 9, por Dios, el 9 ahí, perfecto. Quiero darle también este número, cambiar el uniforme a este señor, el dorsal, no sé, dejémosle el 7, me parece que se lo merece. Vamos a ver al final cuántos títulos. De momento no llegó ninguna propuesta por él, pero pues ya veremos qué sucede en el futuro. No tenemos ninguna propuesta por parte de ningún equipo. Vamos con la temporada 26-27. No tenemos, como dije, ninguna propuesta. Por ahí hicimos algunos movimientos, pero no demasiado, ¿no? Ahí tuvimos una venta y un préstamo nada más. Nuestro equipo está fantástico ahí como está, pero nuestro jugador invitado es el que importa, ¿no? Vamos a diciembre y veamos qué sucede con el Balón de Oro. Por aquí vemos que Haaland está nuevamente nominado. Tenemos inclusive a Asensio, Phil Foden y nuevamente Vinicius también. El Real Madrid tiene muchísimos grandes jugadores, ¿no creen? La buena noticia es que el Balón de Oro se quedó en casa. El tema es que no, es que es increíble lo que está haciendo Vinicius realmente. Hay que hacer un episodio como este, pero con Vinicius, ¿no? El próximo podría ser con Vinicius, ustedes me lo hacen saber a través de los comentarios, pero es fantástico. Mire, se ha llevado el Balón de Oro. Haaland, bueno, nos quedaremos en duda de momento si se lo llevó en alguna ocasión, pero al menos en esta no. Veamos Real Madrid nuevamente campeón de esta liga. Bueno, se está volviendo costumbre ya, 90.6 por encima de la Real Sociedad, que tuvo un fantástico trabajo, y el Barcelona está muy por debajo, chicos, está muy por debajo. Veamos otras competiciones. Vaya, Supercopa de España para el Real Madrid, 2 títulos en esta ocasión para el señor Erling Haaland. Por aquí, Copa de España, un título más, 3 títulos. Wow, Supercopa de Europa, 4 títulos para el Real Madrid, por Dios santo. Wow, la Champions sí no fue posible. ¿Dónde quedaríamos? A ver, en cuartos de final caímos 3-2 ante el Bayern. No tenemos nada en, bueno, a nivel internacional con su selección, con la selección de Haaland, con Noruega. Veamos por aquí, Haaland, goleador de la liga, con 30 tantos en 37 partidos, un muy buen promedio. Por ahí también tenemos a Vinicius en el 5º lugar. En la Champions, si tenemos de pronto a Haaland por ahí, sí lo tenemos en el 7º lugar. Muy bien por Haaland, le fue bastante bien esta temporada. ¡Wow! 43 tantos esta temporada, estuvo fantástico el noruego, chicos. 4 asistencias, sigue siendo mejor asistidor Vinicius, pero bueno, es que Haaland es un 9, ¿no? 7.6 de promedio en toda la temporada, aunque tuvo mejor promedio Vinicius. Están entre los dos, entre estos dos peleándose en quién es el mejor. En este momento el mejor del mundo es Vinicius por su Balón de Oro, pero el mejor de la temporada para el equipo fue tal vez este señor, aunque bueno, Vinicius no, sí que yo creo que sería Vinicius, ¿no? Sería Vinicius por su promedio y hombre, 30 goles, 19 asistencias. El más costoso, bueno, esta vez subió un 4%, es Erling Haaland con 273 millones para esta temporada. Veamos qué sucede, chicos. Esto va temporada tras temporada. Esta fue fantástica para el noruego y para el Real Madrid en general, ¿no? Fue muy buena, 4 títulos, bastante bien. La Champions quedamos flojos, pero hombre, tal vez más adelante la consigamos.
Perfecto. Termina este mercado de fichajes de verano. Vuelve y juega. Tenemos los mismos 3 nominados más Rashford, que está ahora mismo en el equipo colchonero. ¡No lo puedo creer, chico! Este Vinicius, por Dios santo. ¿Y qué pasa con Haaland? ¿Qué pasa con Haaland, por Dios? Tercera temporada consecutiva de este señor, por Dios santo, y de este club que la está rompiendo, aunque esta vez solo un puntico por encima del equipo colchonero. Veamos otras competiciones. Aquí vamos con la segunda, Supercopa de España. Recuerden que en la temporada anterior tuvimos 4 títulos, aquí no tuvimos, nada. Vamos con 2. Y en la Champions, ¿cómo nos fue? Bueno, llegamos a semifinales y caímos increíble contra el Ajax. Vinicius, el Balón de Oro, se lleva también el goleo en esta temporada, 7.8 de promedio y 7.4 para Haaland. Es mejor jugador Vinicius, como lo pueden ver, chicos, qué loco. Definitivamente la calidad no se improvisa. Haaland es un grandísimo jugador, pero Vinicius es brasileño y eso sí que está demostrando, eso sí está pesando en este momento ser brasileño. Ahora tiene el número 7. No sé, bueno, durante la temporada, creo que en la temporada anterior, hace 2 temporadas se retiró, ya se han retirado varios jugadores, entre ellos el mismísimo Hazard, pero pues como eso no es lo primordial en este episodio, pues bueno, no lo mencioné, lo olvidé realmente. 30 goles para Erling Haaland, sin Balón de Oro continúa y bueno, con 3 ligas consecutivas en su palmarés. Sigue siendo el más costoso, se acerca, aunque cayó un 3% para esta temporada, 97 de valoración global, 27 años igual que Vinicius está en 212 millones, subió un 3%, cláusula de este señor 600 millones, hay que poner una cláusula a este señor a ver, porque no hay sea que se nos vaya. No han llegado propuestas por Erling Haaland, muchachos, nada. Veamos en lo que sería la próxima temporada, chicos, que viene a ser que la 8ª. Dios santo, qué cantidad de temporadas, o la 9ª, ya ni siquiera sé en cuál voy. Veamos qué pasa. Wow, muchachos. Bueno, ya tenemos varias temporadas con este señor, alrededor de 6, y por fin, chicos, tenemos propuesta de otro club. 334, yo no sé si sea momento, vamos a pedir lo máximo que se pueda. No sé si es momento de empezar una nueva era para Erling Haaland, no sé si el Madrid lo quiera vender, no estoy seguro. 356 millones es la oferta, está entre 334 y 490. Vamos a pedir unos 450 porque tenemos intenciones de negociar, como por mirar a ver qué tal le va al chico en la Premier League. Sería fantástico ver, a ver dónde termina su carrera. Nos faltan, estamos en la temporada 8, nos faltarían 2 temporadas más. Vamos a dejarlo en 450, veamos si pagan, porque el Madrid no estoy seguro, no creo que lo quiera vender así como así. Veamos, si pagan 450 millones es demasiado, lo siento, ese precio es demasiado. Vamos a bajarles, vamos a querer vender, vamos a mostrar intenciones de cambiar de aires. Con 400 millones si animan. Consideramos una oferta evaluada sería más apropiada. Esta es nuestra oferta final. No, chicos, vamos a darle una última oportunidad, una última, como por querer negociar. Vamos a dejarlos en 380, sí, tal vez 380, solo porque queremos cambiar de aires, chicos, solo porque queremos cambiar de aires. Si los aceptan, esperábamos cerrar este trato. No, señor, tampoco lo vamos a regalar, porque como dije, el Madrid no creo que esté interesado en salir de su jugador, a menos de que le den mucho dinero. Finaliza este mercado de fichajes y aquí sí tuve, chicos, que hacer una compra así medio random, porque se nos fue el señor Hernández por el tema de Simulón en algún momento, y ha traído al señor Fofana, como dije, un fichaje medio random, pero creo que está bastante bien. Casemiro también creo que de cara al futuro tenemos que empezar a buscarle este señor le está ayudando, pero pues vean, no está creciendo mucho, y de cara al futuro yo creo que en la próxima temporada de continuar en este club nos va a tocar traer un hombre de contención fuerte, que nos supla la necesidad de Casemiro, porque ya Kroos también ya retirado. Vamos al final, vamos a diciembre a ver qué sucede, y de esta manera, chicos, sencillamente ver quién se lleva el Balón de Oro en esta ocasión. ¡Wow! A este show se nos ha unido el señor Moise Kean. Interesante, pero siguen los 3 de nuestro club ahí liderando entre los 4 mejores del mundo. No puedo creer, esto es una completa barbaridad. Nuevamente Vinicius, chicos. 4ª liga consecutiva. Creo que son 4 o 5, ya ni me acuerdo. La cuestión es que volvemos a ganar.
pero por aquí ya no tuvimos nada, por aquí tampoco, un solo título. De momento nos quedamos con un solo título y en la Champions quedamos en cuartos de final. No hemos podido con Champions, muchachos. Veamos, este año le fue mucho mejor a Joao Félix y a Gabriel Jesús, que están en el Atlético de Madrid. Haaland en tercero y cuarto lugar para Camavinga. Esto en el tema del goleo, ¿no? El mejor asistente fue Vinicius, qué bien. Vuelve a recuperar el trono Haaland en el goleo a nivel global del club, ¿no? 7.5 de promedio, también Vinicius con 7.5, pero tuvo mejores asistencias el señor Vinicius. Sigue siendo el más costoso, aunque en este momento cae un 7%, tiene 98 de valoración global y 28 años de edad. No llegan propuestas en el mercado de invierno, ni en este han llegado propuestas por el señor Haaland, muy costoso, nadie se atreve, pero ya para la próxima temporada veremos qué pasa. Impresionante, perdón, pero que no hemos podido encontrar ese Balón de Oro, quizás en la tercera temporada creo que fue, que pudimos tener la oportunidad, pero bueno, siempre nominado Haaland, pero siempre los balones se los está llevando Vinicius, qué bien. Interesante, veamos por aquí quién está interesado. ¡Wow! ¡Wow! El equipo colchonero está ofreciendo 346. Está finalizando este mercado de fichajes. Primera propuesta de Haaland, como pueden ver aquí. Vamos a negociar. Estoy dispuesto a cambiar de aires, chicos. Vamos a negociar. Si dan 400 millones por él, lo vendemos. Si dan 400 millones, porque Haaland ya ha notado que tal vez no va a conseguir ese Balón de Oro. Vamos a ponerle por aquí, a ver, 426. Aquí. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Debí pedir un poco más, chicos. Y ha ido Erling Haaland al equipo rival. No lo puedo creer. Esta negociación está actualmente en el club. Veamos. Por ahí fiché a Robela, como lo pueden ver. 141 millones. El fichaje random. Bueno, es de cara al futuro, ¿no? Pero creo que de aquí nos tenemos que ir ahora mismo de este equipo. A ver, veamos. Haaland fue vendido. ¡Wow! Propuesta. Buscar trabajo en este club. Que miren, como pueden ver, ahí tienen a Erling Haaland, por Dios santo. ¡Qué locura! Veamos la propuesta del equipo colchonero, si le podemos quitar el puesto al señor Cholo. Ha llegado por fin la propuesta. Veamos. Solicitar trabajo. Continuemos porque están que nos despiden de acá. Perfecto, aquí está. Vamos a aceptarla. Confirmar. Maravilloso. Y veamos cómo está ese equipo colchonero que mesacio, ¿cómo será la pregunta? La palabra, perdón. Por ver qué tiene en su plantilla. Me muero más bien de ganas por ver. ¡Wow! Esta alineación es bastante loquilla. Una 3-4-2-1. ¿Qué jugadores tienen? Valera. Pero ¿cómo se les ocurre? Por Dios. Vamos a cambiar esa formación a 4-4-2 parejo. Una de estas, a ver qué tal va. Se ha organizado en una alineación medianamente buena. Aquí tenemos a Joao Félix perdiendo mucha valoración. Tiene exactamente 29 años. Haaland tiene 29 también. Pero miren a Joao Félix en lo que está. Bueno, no lo había notado, chicos. No había revisado. Y tenemos también a Greenwood con 27 años. Muñoz, nos tocaría hacer fichajes. Traer un lateral derecho y uno izquierdo. Porque tenemos por aquí a Martínez, el argentino. Pero está ya un poco veteranongo y podría servir de recambio. Tenemos a Pau Torres por aquí. A White. También Goretzka, grandísimo jugador, y Soldo. Esto es un canterano. Deberíamos traer otro. Bueno, creo que me va a tocar hacer algunos fichajes. Por aquí tenemos a Kessie, bastante bien. Tenemos a Kessie por ahí. Y bueno, me tocaría traer, como dije, un par de jugadores para esta temporada y poder hacer competitivo el club. Veamos qué presupuesto, con qué presupuesto cuentan. Wow, solo 110 millones. 2 temporadas aquí, no creo que lo logre con este club y con este presupuesto tan bajo. 101 millones. Ya veremos. Chicos, hemos organizado este club lo mejor que podemos, pero nuestro Haaland no llega a ese Balón de Oro. Aquí tenemos los nominados, está por ahí nuevamente jugadores todos del Madrid, muy seguramente se la va a llevar o se lo va a llevar este año el señor Vinicius, aunque también está nominado nuestro Joao Félix. ¡Ay, Dios, chicos! No tengo idea ya cuántos valores se ha ganado este señor. Creo que 4 o 5, los que sea, pero es sencillamente fantástico el brasileño. Y nuestro Haaland, Dios, qué episodio tan malo este sin Haaland con un Balón de Oro.
Ha finalizado el mercado de fichajes, el de invierno, y ya pudimos hacer algunas transferencias, chicos. Algo loco, hemos traído a Reece James para poder mejorar el equipo y poder competir y darle la oportunidad a Haaland de llegar a conseguir algo, ¿no? También he traído a Musiala por 100 millones. Como pueden ver, hemos vendido bastantes jugadores, estos canteranos que estaban por ahí, que muy seguramente no los íbamos a usar y pues que les podíamos sacar dinero. Aquí le sacamos 25, 19, este muchacho. Valera también, tal vez no fue una venta acertada por su edad, tenía 83, 84, 83 de valoración global, pero pues necesitábamos el dinero para poder reforzarnos. Este es Soumare también, o Soumare, y hemos prestado a este señor. De esta manera hemos podido armar una plantilla medianamente competitiva. Bueno, no, yo creo que está bien competitiva. Greenwood por la derecha, Musiala por la izquierda, Haaland adelante, evidentemente, junto con Joao Félix y Goretzka, que está perdiendo valoración, pero pues vamos a intentar mantenerlo. James, como pueden ver, ahí así queda la plantilla, chicos. Frank Kessie todavía con nosotros. De esta manera vamos al final de la temporada y veamos qué sucede durante esta temporada. Vamos al 29 de junio exactamente y ya veremos qué pasa. Chicos, fin de temporada, pero al parecer los poco más de 400 millones, 420 creo que fueron, por Erling Haaland valieron la pena para este Atlético de Madrid, porque tiene ahora mismo la Liga, no la hemos ganado con 79 puntos, un puntico por encima del Valencia, el Real Madrid muy abajo, miren, al Real Madrid sí le sentó muy mal, de hecho quedó en un cuarto lugar, por poco se queda fuera de competiciones europeas. Veamos, por aquí sí tiene la Supercopa, la perdió, la ganó contra nosotros, y nosotros tenemos esto, Copa de España, chicos, aquí 2 títulos para Erling Haaland en su nuevo club. ¡Wow! 3 títulos porque se ha llevado la Supercopa de Europa. Como pueden ver, 4 títulos, muchachos, porque nos hemos llevado la Champions. Realmente le sirvió mucho este fichaje al club y bueno, también evidentemente los que hicimos nosotros, ¿no? La llegada de Musiala, la llegada de Reece James, todos estos jugadores han compuesto un club o un equipo muy muy competitivo a nivel europeo. Veamos en el goleo, tenemos en el primer lugar de nuestro club, tenemos a Félix, o más bien en el segundo lugar a Joao Félix y en el tercero a Erling Haaland, 20 y 21 tantos. La diferencia no fue mucho junto con el goleador Aouar, que pertenece ahora mismo al Barcelona. Asistentes, bueno, Asensio del Real Madrid y no tenemos nada. En Champions sí tenemos un goleador increíble, 16 goles, hizo más goles que de los partidos que jugó el señor, tuvo un promedio muy muy interesante el señor Haaland, muy goleador nuestro noruego, el protagonista de este club, de este episodio más bien. Y aquí pues hombre, con 98 de valoración, evidentemente es el mejor jugador, tiene 4 asistencias, sigue siendo mejor la posición de Joao Félix, por ejemplo, con 28 tantos, pero tiene 20 asistencias, 7.4 y 7.5 para el noruego. Muy buenas puntuaciones para nuestro jugador. Un futbolista realmente excepcional, chicos. Aquí no tuvo crecimiento financiero, pero se mantiene en 262 millones. Bien, juguemos la última temporada. Será esta la temporada en la que, esta temporada que acaba de terminar será la que le dé el Balón de Oro a Erling Haaland por tantos títulos y lo conseguido en Champions. Esperemos que así sea. Veamos qué pasa. Finaliza el mercado de fichajes con una pequeña locura, ya que teníamos, poco más de 200 millones de presupuesto. Ha llegado Gianluigi Donnarumma y habían pagado, se suspende el traspaso de Jan Oblak, chicos, no puede ser. Me habían pagado la cláusula 35 millones, Jan Oblak va en picada, se cayó la negociación y ya habíamos fichado a este señor Donnarumma por 148 millones, pues vamos a dejar a Jan Oblak, tal vez que se retire, ¿qué edad tiene? 37, perfecto, Donnarumma no está tan joven, tiene 31 años, pero pues entiendan que ya hemos andado casi 10 años en el tiempo, ¿no? Entonces, este chico, ya no tan chico, será el titular y pues así le hacemos las cosas más fáciles al señor Erling Haaland. Vamos directamente a diciembre, ya veremos qué sucede con el Balón de Oro de este señor. Por Dios, chicos, sigue por aquí Haaland, pero podemos ver también por ahí a Ansu Fati, que está luchando por este Balón de Oro de este año, chicos, y como pueden ver también tenemos ahí a el señor Joao Félix, junto con Haaland, evidentemente. Por fin, chicos, por fin vemos un Balón de Oro. Pero es que después del pedazo de temporada que ha tenido o que tuvo, era lógico que tenía que ganarlo como sea, ¿no? Como sea, muchachos, ahí está al menos un Balón de Oro. Perfecto. Bueno, esta ocasión el Real Madrid nos ha echado 5 puntos por encima al final de la liga. No sé, íbamos a mitad de temporada, íbamos muy bien, pero perdimos la delantera y nos hemos quedado una casilla atrás, que no es malo, pero pues teniendo en cuenta el equipo que tenemos, pues deberíamos, más, ¿no? Deberíamos ser campeones.
goles. A ver, Supercopa de España para el Barcelona. Por aquí la Copa de España para el Madrid. O sea que no tiene nada por aquí nuestro club ni nuestro Erling. ¡Wow! Supercopa. Nos llevamos la Supercopa ante el City. Perfecto. Un título. Por aquí, vamos. Interesante, no me había fijado en el simulón. Y nos llevamos la Champions. Perfecto. Segunda Champions de forma consecutiva para Erling Haaland. No sé cuántas Champions lleven durante todo el episodio porque llevo más de 10 días haciendo este video. Entonces me toca en postproducción mirar a ver al final cuántos títulos. Si ustedes en este momento lo tienen, me lo dejan en comentarios y me ayudaría muchísimo, al menos para recordar. Goleador de la liga, Erling Haaland, 20 tantos, 38 partidos. Perfecto para el noruego. En asistencias, bueno, Greenwood por ahí. Vaya, aquí en esta Supercopa hizo 2 goles. En Champions, el goleador fue Greenwood. Interesante dato perturbador. No aparece Haaland. Y en asistencias, pues menos, ¿no? Haaland no brilla por sus asistencias. Bueno, aquí como siempre, vaya, creció una unidad, no me había fijado, chicos, por Dios santo, nunca había visto un jugador en FIFA 22 con 99 de media. 30 años de edad, 7.3 en promedio. Tuvo una muy buena temporada. Greenwood, como pueden ver, 25 goles, 11 asistencias. No fue el goleador de la temporada, pero estuvo muy cerca y tuvo más asistencias, 7.3 de promedio y también 7.3 para Erling Haaland. Joao Félix, con una unidad de crecimiento, 31 años y 7.2. Hizo 20 goles. Dios santo, 71 goles entre estos tres. ¡Qué locura! Hasta Reece James fue goleador. Estuvo en el cuarto lugar, chicos. Y en lo financiero, por fin Haaland supera los 312 millones de valor. 9% de crecimiento financiero. Y esto lo convierte tal vez en el jugador más caro. Déjenme ver cuánto cuesta quizás, no sé, Ansu Fati o el mismísimo Vinicius. Aquí vemos que, bueno, 237 millones. Bueno, está más barato, pero sigue siendo un jugadorazo, ¿no? 99 en todo, miren. ¡Qué locura, Vinicius! Algo muy curioso fue que no vimos a Kylian Mbappé en el Balón de Oro y mírenlo, cayó muchísimo. Ese club realmente afecta. Han pasado 10 años y miren la edad de Kylian, chicos, y ese club, bueno, definitivamente tienes que venir al Madrid esta temporada, por Dios. Kylian, mira, 95, es un gran jugador, todo en 99, no mentiras, no todo, pero 161 millones, se quedó muy atrás de Erling, incluso de Vinicius. La gran promesa del Barcelona, Fati, bueno, 90, no creció mucho, 120 millones, tiene 28 años. Y Pedri también con 28 años, 131 millones, 91 de media. No crecieron tanto como Erling Haaland, como el mismísimo Vinicius. Vinicius es impresionante toda esa cantidad de balones de oro que se llevó, 4 o 5. En este momento Vinicius superaría perfectamente a Cristiano Ronaldo. Creo que lo superó o estaría ahí más o menos. Bien, chicos. Y de esta forma hemos llegado al final de este episodio, muchachos. 9 temporadas. Ese 9 está interesante porque, como lo pueden ver en pantalla, lo tenemos por todos lados. 99, 99 y las 9 temporadas jugadas con este señor. Yo espero les haya gustado este episodio. Espero que esta serie, que bueno, es el segundo episodio, digamos, de esta serie, el segundo video que hago. El primero lo hice con Jude Bellingham y ahora pasamos con un jugador top. Más adelante seguiré haciéndolo. Pues ustedes me dejarán, por favor, un jugador en los comentarios, uno con el que les interese ver un episodio como este. Espero les haya gustado, poderoso like, suscríbanse y atentos porque se viene más contenido, chicos, contenido que va a ser muy relevante, muy interesante para todos ustedes. También se viene por ahí algo interesante con otro canal un canal de YouTube que hace contenido parecido a este, similar, entonces espero que las cosas salgan bien con él. Ya más adelante veremos de qué se trata. Chicos, poderosísimo like, suscríbanse para más. Adiós.